donde yo tengo varias observaciones que hacer a la redacción del artículo, varios comentarios que hacer a los temas que aquí han salido, también al tema constitucional, porque yo quiero, en una discusión primero en general, quiero preguntarnos a nosotros y al ministro, y a los ministros, acerca de cuál es la naturaleza del problema que nosotros estamos discutiendo. ¿De qué se trata esto, en definitiva? ¿Por qué llegamos a discutir por primera vez en 40 años la posibilidad de que la gente retire parte de su ahorro de capitalización individual? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cuál es el problema? Y entonces ambos ministros nos hacen una exposición detallada desde el punto de vista técnico y piensan de que el problema está en cuestiones técnicas. Y aquí detallaron una serie de prevenciones que el gobierno tiene. Bueno, ese es el problema y el drama que estamos viviendo en Chile. El problema que tiene este gobierno de la incapacidad de darse cuenta de que estamos frente a un problema de naturaleza política, el problema que estamos viviendo, y que nace a partir de un estallido social que tuvimos el 18 de octubre, que tal vez es uno de los movimientos sociales más profundos que haya vivido el país después del golpe militar en los últimos 100 años. Y estamos viviendo una crisis sanitaria que en la generación del mundo se puede comparar con la peste bubónica que hubo en el siglo XIV. O sea, es una crisis sanitaria profunda. Entonces, dada la magnitud de la crisis, ha golpeado a la economía, a la gente, a las necesidades, a la salud. Y entonces en Chile tenemos una crisis dramática de la gente. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado frente a esta crisis? Entonces, ministro, lo que hay que preguntarse es si la respuesta del Estado ha estado a la altura de la gravedad y de la naturaleza del problema. Y eso se manifiesta a si la gente le cree o no le cree a las medidas que tomó el gobierno. Y entonces aquí no podemos entrar en puntos más, puntos menos, porque el gobierno partió no queriendo gastar y después se dio cuenta que tenía que llegar al 15 de junio a un acuerdo diciendo que había que gastar 12.000 millones de dólares. Y probablemente va a tener que gastar mucho más, porque esta crisis encontró al Estado chileno con buena salud financiera, con ahorros y con capacidad de endeudamiento. Entonces puede afrontar seriamente esta crisis. Lo que pasa es que la gente no le cree a las medidas del gobierno, porque han sido insuficientes, tardías, gota a gota, y entonces no logran calmar la ansiedad y la incertidumbre que la gente en Chile tiene. Y eso lleva en consecuencia a una serie de movimientos en todo el ámbito nacional, también del mundo político, y de los parlamentarios que, viendo este vacío de solución del gobierno desde el punto de vista político, entonces plantean una medida rápida, entre comillas, de decir por qué, si el gobierno, los empresarios y la derecha insistieron tanto en que estos ahorros son de propiedad de los cotizantes, y entonces si la gente dice, bueno, si son míos estos ahorros, ¿por qué yo no los retiro? Entonces, claro, el gobierno y los empresarios y la derecha han quedado casados en una tesis jurídica y política que ellos mismos plantearon. Entonces, claro, si son de ellos y tengo necesidad y estoy endeudado y tengo crisis y tengo problemas con mi familia, bueno, porque yo no puedo retirar este 10%. Ese es el problema que hemos tenido. Pero además hay otra cosa de la falta de credibilidad, ministro, y esto es muy importante que me escuche, se lo digo con todo afecto y respeto, señor ministro de Hacienda y señora ministra de Salud. Porque si no entendemos bien el diagnóstico de lo que está pasando en Chile, nos vamos a equivocar. El segundo efecto, aparte de la primera credibilidad, de la no credibilidad en las medidas del gobierno, es que tenemos que darnos cuenta que el sistema de la AFP cumplió su ciclo. No pudo dar cuenta de aquellas promesas que se hicieron hace 40 años atrás, en que la gente cuando llegara viejo iba a tener una pensión digna. Eso fue lo que se dijo, lo que se prometió. Y después de 40 años, los viejos están en la soledad, están al garete, están sin una pensión digna
Y entonces los hijos y todos están indignados porque se nos prometió una cosa que no fue. Y a cambio de eso se formó un inmenso mercado de capitales. Hoy día, ¿cuánto está? 215.000 millones de dólares, dicen por ahí, o algo más. Y ese inmenso mercado de capitales sirvió probablemente para que haya inversión y para que haya empleo, dicen. Para los grandes grupos económicos donde están invertidas parte de estos recursos aquí en Chile. Y entonces la gente dice, me obligaron a hacer un ahorro forzoso y esa plata se les pasó a las empresas. Y pasado 40 años me la devuelven a mí en cómodas cotas mensuales de 150 lucas. Entonces, ¿cómo no va a golpear eso? Entonces, yo le digo, señor presidente, señor ministro, si nosotros no tenemos una cuota de realismo respecto de que ese sistema terminó su ciclo en Chile después de 40 años, no vamos a resolver este problema. Y eso tienen que darse cuenta también los grandes empresarios, porque esa plata está en los bancos, está en el retail, está en las grandes compañías, que lo hicieron muy bien probablemente, pero la gente fue la que perdió, en circunstancias que en la acción del Estado primero debe estar la gente y después los negocios. Entonces yo creo, ministro, que por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que no podemos eludir esa realidad. Y lo que tiene que hacer el gobierno es gestión política, pero el gobierno tiene un déficit político. Todos sabemos que hoy día hay una conducción de parte del presidente y del comité político que es débil y no logra salir del rincón donde se encuentra para resolver los temas porque no tiene un sentido de la realidad, lo mismo que los grandes empresarios. Entonces aquí lo que corresponde, si hubiera sentido político, es sentarnos a la mesa, todos los actores, y buscar de qué manera salvamos a Chile. Salvamos el sistema democrático, la tranquilidad social, pero en base a hacer los cambios que el modelo necesita, sin echar abajo la estantería, sino de una manera seria, responsable, donde ahí entren todos los argumentos técnicos, donde exista gradualidad, pero que nosotros le demos una respuesta a la gente que nos crea. Mientras la gente no nos crea, no vamos a salir de esto. Entonces, este proyecto se inserta dentro de ese cuadro político. Y lamentablemente yo siempre tengo muchas reticencias con los economistas, con los ministros de Hacienda y con la tecnocracia en general, porque ellos creen que primero es la tecnocracia y después es la política. Es al revés. La técnica tiene que estar al servicio de la política, porque la política administra el bien común, el bien de la gente. Y eso es lo que está fallando hoy día en Chile, está fallando la política, porque recursos financieros el Estado tiene, porque todavía la gente cree en la democracia, pero está esperando que sus dirigentes puedan buscar una salida para resolver ese problema. En ese cuadro se inserta este proyecto de reforma constitucional, que trataremos de mejorarlo, de analizarlo en sus detalles, discutiremos sus efectos técnicos, financieros, tributarios, constitucionales, y trataremos de que salga lo mejor posible desde el Senado. Pero yo creo que el gobierno tiene que entender eso, porque cuando se asila en el proyecto de reforma a la AFP que está por ahí en una comisión, yo le digo, ese proyecto va a tener credibilidad en la medida que no consolida el sistema. Porque ese proyecto, si es gatopardesco y hace un cambio para mantener lo que hay, simplemente nos estamos haciendo trampa en solitario. Ese es el problema político que tenemos hoy día en Chile y por lo tanto yo llamo al ministro, al gobierno, al presidente, al comité político, que nos sentemos a conversar aprovechando esta instancia acá en el Senado para que vayamos al tema de fondo. No eludamos por otra vía el tema sustantivo que significa este proyecto de reforma constitucional. Gracias, presidente. Yo espero el lunes entonces entrar en particular a los detalles de este proyecto.